A los 44 años, cuando muchos creían que ya había dejado atrás toda polémica, Iker Casillas rompe un silencio que llevaba demasiado tiempo guardado. El eterno capitán del Real Madrid y de la selección española, conocido por su calma, su diplomacia y su imagen casi intocable, sorprende a todo el país con una confesión inesperada. 5 nombres, 5 personas a las que, según él, preferiría no volver a ver jamás. Una revelación fría, directa y completamente alejada de la figura serena que España siempre admiró. Pero, ¿qué hay realmente detrás de este estallido tardío? ¿Qué heridas siguen abiertas después de tantos años? ¿Y por qué decide Casillas hablar justo ahora, cuando parecía haber encontrado paz lejos de la élite? Y con esto, llegamos a su lista. 5 nombres, 5 historias, 5 sombras que marcaron para siempre la vida del guardameta. Número 5. José Mourinho. El primer nombre de la lista no sorprende a quienes vivieron aquellos años turbulentos en el Santiago Bernabéu. José Mourinho, el entrenador que dividió al madridismo en 2 bandos, marcó profundamente la carrera y la vida personal de Iker Casillas, lo que al principio parecía una relación basada en respeto profesional, terminó convirtiéndose en una de las tensiones más explosivas del fútbol español. Todo comenzó durante la temporada 2012, cuando el Real Madrid vivía bajo una presión brutal. Según insiders del club, la relación entre ambos se deterioró cuando Casillas, como capitán, intentó mediar con jugadores del Barcelona para aliviar el clima tóxico del clásico, un gesto diplomático que, para Mourinho, fue interpretado como una traición. Desde ese momento, algo se rompió para siempre. Testigos de vestuario recuerdan cómo el técnico portugués empezó a aislar al portero, cuestionando su liderazgo y filtrando, según ellos, dudas sobre su compromiso al entorno mediático. Las discusiones se volvieron frecuentes, tensas, casi irreparables. Hubo incluso una frase, contada por un exjugador, que encendió la bomba. Si no estás conmigo al 100%, no estás en mi equipo. La situación alcanzó su punto más dramático cuando Mourinho decidió enviar al banquillo a la mayor leyenda bajo palos que el club había tenido. Para muchos, fue una humillación pública. Para Casillas, un golpe al orgullo más profundo. No solo perdió la titularidad, perdió también la confianza en alguien que, en algún momento, creyó que venía para hacerlo más fuerte. Las consecuencias fueron devastadoras. La afición se dividió, los medios se incendiaron y la imagen de Casillas, hasta entonces inmaculada, empezó a llenarse de grietas. Fue el inicio de una herida emocional que tardaría años en cerrar. Y aunque ambos han evitado atacarse directamente, el silencio entre ellos dice más que cualquier palabra. Para Casillas, Mourinho representa una de las sombras más grandes de su carrera, la traición dentro de su propia casa. Número 4. Florentino Pérez. El cuarto nombre de esta lista pertenece a una figura que, aunque pocas veces aparece en primera persona, mueve los hilos más importantes del Real Madrid. Florentino Pérez. Para Casillas, la relación con el presidente siempre fue compleja, marcada por silencios, tensiones soterradas y decisiones que, según insiders, cambiaron el rumbo de su carrera para siempre. Durante la primera etapa, cuando Casillas era un joven prodigio, Florentino lo respaldó públicamente como símbolo del madridismo. Pero con el paso del tiempo, y especialmente con el desgaste generado durante la era Mourinho, esa protección se transformó en distancia. Fuentes internas del club aseguran que Florentino consideraba que Casillas se había convertido en demasiado poderoso, un capitán con influencia mediática, capaz de desafiar incluso a los entrenadores.
El punto de inflexión llegó en 2013. Mientras el vestuario ardía por la guerra Mourinho-Casillas, el presidente tomó una postura fría y calculada. Varios testigos recuerdan reuniones tensas en las que Florentino evitaba respaldar al portero frente a las decisiones del técnico. Era como si la directiva hubiera decidido dejarlo expuesto, solo, vulnerable, ante el fuego cruzado. La frase más dura, según un exdirectivo que habló bajo anonimato, habría caído en una de esas reuniones. Nadie está por encima del club. Nadie. Para muchos, esa sentencia fue el preludio de lo que estaba por venir. La salida inevitable de Iker Casillas del Real Madrid. La despedida del guardameta en 2015 fue uno de los episodios más dolorosos en la historia reciente del club. Solo, sin jugadores a su lado, frente a una sala vacía, Casillas se derrumbó ante las cámaras. Aquella imagen dio la vuelta al mundo y desató una tormenta mediática. Muchos señalaron directamente al presidente. Otros hablaron de una relación rota desde hacía mucho tiempo. El daño emocional fue profundo. Años después, Casillas evitaría mencionar ese capítulo, pero la herida quedó allí, abierta, silenciosa, imposible de olvidar. Florentino Pérez no solo fue una figura de poder en su vida, fue también una sombra pesada, un recordatorio de que incluso las leyendas pueden ser empujadas hacia la puerta de salida. Número 3. Álvaro Arbeloa. El tercer nombre de la lista pertenece a un antiguo compañero, alguien que compartió vestuario, títulos y momentos que parecían imborrables. Álvaro Arbeloa. Lo que para el público siempre fue una relación cordial entre dos jugadores históricos del Real Madrid, por dentro se convirtió en una de las fracturas más dolorosas que vivió Casillas en su etapa final en el club. Todo comenzó durante los años de Mourinho, cuando el vestuario se dividió en dos grupos claros. Por un lado, los que respaldaban al técnico portugués sin condiciones. Por otro, quienes consideraban que su estilo y su guerra constante contra la prensa estaban destrozando la unidad del equipo. Casillas, como capitán, intentó mantener una posición equilibrada. Arbeloa, en cambio, se alineó firmemente con el entrenador. Insiders del club recuerdan que Arbeloa empezó a ver a Casillas como el enemigo interno, el jugador que, según él, filtraba información a la prensa y debilitaba a Mourinho. Las discusiones entre ambos no fueron públicas, pero varios testigos narran reuniones tensas, silencios incómodos y miradas que ya no eran de compañeros, sino de adversarios. La situación explotó cuando, en 2013, Arbeloa lanzó una frase que, según quienes estuvieron presentes, dejó helado al capitán. Aquí no necesitamos a nadie que juegue para quedar bien con los de fuera. Aunque nunca mencionó su nombre, todos sabían a quién iba dirigida la acusación. A partir de ese momento, la relación se rompió definitivamente. Lo que antes era respeto mutuo se convirtió en frialdad y distancia. Las celebraciones ya no eran iguales. Los gestos de complicidad desaparecieron. Dos figuras clave del Madrid vivían una guerra silenciosa que afectó a todo el vestuario. Las consecuencias fueron inmediatas. La presión mediática se disparó, los aficionados se polarizaron y Casillas, por primera vez en su carrera, empezó a sentirse aislado dentro de su propia casa. Era un golpe emocional que pesaba más que cualquier gol encajado. Con el tiempo, ambos evitaron hablar del tema, pero para Casillas, la sensación de traición de alguien que alguna vez llamó compañero dejó una cicatriz difícil de borrar. Número 2. Xabi Alonso. El segundo nombre de esta lista es, quizás, el más inesperado para el gran público. Xabi Alonso. Para millones de aficionados, Casillas y Xavi fueron símbolos de una España invencible.
líderes silenciosos que levantaron juntos Mundial y Eurocopas. Pero detrás de esa imagen perfecta se escondía una tensión tan profunda como silenciosa. La fractura comenzó durante la etapa más oscura del vestuario del Real Madrid, cuando Mourinho dividió al equipo en dos bloques irreconciliables. Xabi Alonso tomó una posición más cercana al técnico portugués, defendiendo su disciplina férrea y su visión de autoridad absoluta. Casillas, en cambio, buscaba calmar el ambiente, dialogar, evitar que la guerra mediática destruyera al grupo. Según insiders del club, esa diferencia de filosofía fue el inicio de un distanciamiento helado. Pero hubo un episodio concreto que marcó el punto de no retorno. Testigos presenciales recuerdan una reunión interna en la que, tras una crítica velada de Mourinho hacia Casillas, Xavi permaneció en silencio. Para muchos era apenas un gesto. Para Casillas, ese silencio fue una sentencia. Si alguien como Xavi no me respalda, estoy realmente solo, habría dicho después a un miembro del cuerpo técnico. La frase que se filtró y que resonó en los pasillos del Bernabéu fue brutal. La confianza ya no está, y cuando se pierde, no vuelve. Nadie confirmó quién la pronunció, pero todos apuntaron a Xabi Alonso. A partir de ahí, la relación se volvió distante, casi profesional. Dos líderes que antes compartían miradas de complicidad, ahora evitaban incluso el saludo en ciertos entrenamientos. El vestuario lo sentía, la prensa lo intuía, pero ningún periodista logró romper el muro de silencio entre ellos. Las consecuencias fueron dolorosas para Casillas. Perder el apoyo de alguien al que consideraba un compañero ejemplar fue un golpe emocional tremendo. Xavi, por su parte, siguió adelante con aparente serenidad, pero la grieta ya estaba abierta y nunca volvió a cerrarse. En la memoria de Casillas, esta ruptura fue una de las sombras más tristes de su carrera, no por lo que se dijo, sino por lo que nunca se volvió a decir. Número 1. Sara Carbonero. El primer nombre de esta lista no pertenece al fútbol, ni al vestuario, ni a los despachos del Real Madrid. Es un nombre mucho más íntimo, más profundo, más doloroso. Sara Carbonero, la mujer con la que Casillas compartió más de una década de su vida, la madre de sus hijos y la protagonista de una historia de amor que España vivió como un cuento de hadas, hasta que dejó de serlo. Lo que para el público fue una relación idílica, el beso en Sudáfrica, la complicidad ante las cámaras, la imagen perfecta de una pareja poderosa, escondía, según personas cercanas, presiones enormes, silencios prolongados y tensiones que ninguna fotografía podía mostrar. Tras el infarto que Casillas sufrió en Oporto, todo parecía apuntar a una unión más fuerte que nunca. Sin embargo, insiders del entorno hablan de un distanciamiento lento, inevitable, marcado por caminos personales que ya no avanzaban en la misma dirección. El punto de quiebre llegó en 2021. Testigos cercanos describen conversaciones largas, dolorosas, en las que ambos aceptaron que la relación había tocado un límite emocional. Para Casillas, que siempre se mostró reservado con su vida privada, fue un golpe devastador. La frase que, según un amigo, resumió su estado fue dura. Lo que más duele no es perder a alguien, sino perder una parte de uno mismo. Tras la separación, las especulaciones se multiplicaron. Rumores, titulares, acusaciones veladas. Casillas se encontró en medio de una tormenta mediática que él nunca quiso alimentar. La imagen pública del exportero, ya dañada por años de presiones deportivas, sufrió otro golpe, esta vez directamente en el corazón. La consecuencia más dolorosa no fue la ruptura en sí, sino el eco que dejó en su vida. Sara, con su silencio elegante,
y su distancia calculada se convirtió en una presencia imposible de olvidar. No una enemiga, pero sí un hombre que, para Casillas, representa un antes y un después, una sombra que no proviene del fútbol, sino de la vida. Justo cuando todo parecía dicho, cuando la lista de 5 nombres parecía cerrar el círculo de sombras que han marcado la vida de Iker Casillas, surge un detalle que nadie esperaba. Un exmiembro del cuerpo técnico del Real Madrid, cuya identidad se mantiene en secreto, reveló que durante los días más turbulentos del vestuario, cuando Mourinho y Casillas vivían su guerra silenciosa, hubo una conversación que nunca salió a la luz. Según este insider, Mourinho habría dicho una frase demoledora en una reunión privada. Casillas ya no es el futuro, y algunos en este club están deseando que desaparezca. La frase, fría y calculada, cayó como un puñal. No solo señalaba al portero, insinuaba que figuras de alto poder dentro del club apoyaban su caída. Pero el giro más fuerte llegó años después, durante una cena entre exjugadores. Un testigo asegura que Casillas, tras varias copas de vino, pronunció una confesión que dejó la mesa en silencio. No fueron ellos. Fue el club el que me empujó. Una frase que cambia todo. Una verdad que nunca había dicho públicamente. Una sombra que, hasta hoy, sigue persiguiéndole. Al repasar estos 5 nombres, no estamos simplemente ante una lista de rencores. Estamos frente a la radiografía emocional de un hombre que lo ganó todo, pero que también lo perdió todo en silencio. Casillas fue campeón del mundo, héroe nacional, símbolo de una generación irrepetible. Pero detrás de los trofeos, las portadas y los aplausos, había heridas que nunca cicatrizaron, traiciones que no se dijeron en voz alta y despedidas que dejaron un eco imposible de apagar. Hoy, a sus 44 años, Iker vive lejos del ruido, dedicando su tiempo a su familia, a proyectos personales y a reconstruir una tranquilidad que el fútbol, durante años, le negó. Ya no necesita demostrar nada. Ya no necesita luchar por espacios que otros le quitaron. Y sin embargo, su historia nos recuerda algo esencial. La fama ilumina, sí, pero también proyecta sombras profundas que pocos están preparados para enfrentar. Sombras que no aparecen en los títulos, pero que marcan para siempre. Porque al final, como suele ocurrir en las grandes vidas, la gloria nunca llega sola. Siempre viene acompañada de un precio.